Vamos a llamarle a la enseñanza, al mensaje de hoy, los preparativos para la obra. Los preparativos para la obra, es decir, lo que previamente debe existir para que la obra de Dios se lleve a cabo. ¿Qué debe tener un grupo de personas para comenzar una obra? Recordemos que nosotros podemos agarrar la Biblia, este tema, este texto, aprender muchísimo acerca de él, pero solo el Espíritu Santo puede ponernos la expectativa, la fe, el ánimo necesario, la luz necesaria para que veamos esto como algo muy real y como algo que tiene un efecto en nuestras vidas. Dios tiene una obra que hacer definitivamente en todo lugar. El libro de los Hechos nos enseña que hay una obra de Dios que hacerse en la ciudad de Santiago, porque Dios tiene algo que hacer aquí. Hay una obra que hacer en Montecristi, donde tenemos un grupo de hermanos, donde hay discípulos que se reúnen y han pedido nuestro apoyo, nuestro cuidado como iglesia. Hay una obra que hacerse también en Tamboril con un grupo de hermanos que tenemos allá de nuestra iglesia. Tenemos hermanos de nuestra iglesia que están impulsando la obra de Dios en La Vega, allá donde estuvimos en Hoyo del Toro, cerca de San Pedro de Macorís, en un municipio, en un campo en La Vega, a través de los hermanos Suárez. Así que en verdad hay una obra que hacerse en todo lugar. Así que hay una pregunta crucial que necesitamos hacernos como iglesia. ¿Cómo empieza la obra de Dios en un lugar? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son los ingredientes previos, indispensables, para que una verdadera obra de Dios comience? ¿Qué debe tener ese grupo de personas en ese lugar para que la obra de Dios florezca? Preparativos. Si tuvieras tú que hacer un viaje de un mes, ¿te prepararías para el viaje? ¿Necesitarías preparativos? ¿Verdad que sí? Mucha ropa, tu documentación al día, obviamente, el dinerito que tienes que cambiar, los regalos que tienes que llevar, preparativos, ¿verdad? Si tuvieras tú una reunión de negocios donde se tiene que concretizar un negocio, una venta multimillonaria, así que vas a estar con un alto ejecutivo o empresario y necesitas convencer, presentar, explicar, para que el negocio se cierre, negocio importante, ¿te prepararías? Seguro que sí, ¿verdad? Hay preparativos cuando hay una tarea por hacerse, cuando se tiene una misión. Algo a veces difícil de aceptar es que la iglesia no solo tiene una salvación que disfrutar, sino también una misión que cumplir. Esa misión no es cualquier cosa, es la misión más importante del mundo. De todo lo que hay que hacer en este mundo, construir y lograr, la tarea más importante que ha habido y hay en estos últimos 2000 años es la tarea de la iglesia, porque es la gran comisión que Jesucristo, el Hijo de Dios, le encargó a sus discípulos. Y es la tarea de la obra del Evangelio.
aquello por lo cual Cristo murió en la cruz y resucitó, y aquello que Dios ha estado haciendo desde que el mundo se creó, y aquello que Dios predestinó y planeó desde antes de crear el mundo, y de hecho aquello para lo cual Dios creó el mundo, para manifestar la gloria de su gracia en Jesucristo, en la redención de pecadores. Muchas cosas no se llegan a hacer porque no hacemos los preparativos necesarios. Decidimos emprender algo, creemos que con el entusiasmo es suficiente, no pensamos en todos los ingredientes que necesitamos y entonces fracasamos. Necesitamos hacer los preparativos porque para realizar algo necesitamos las instrucciones necesarias, los recursos necesarios y el carácter o el liderazgo necesario para llevarlo a cabo. Ha tratado de hacer algo y quizás no tiene el ánimo, las fuerzas, el carácter, el liderazgo necesario, nunca lo hace. Ha tratado de hacer algo, a mí me ha pasado, y ese día se levantó con todos los ánimos de hacerlo. Usted dice, este día hasta voy a construir el segundo piso, el segundo nivel de mi casa, y no tiene los recursos, o no tiene las herramientas necesarias, ¿verdad? Así que primero tiene que hacer los preparativos, y este pasaje nos muestra que Dios sí nos puede proveer las instrucciones, los recursos y la energía necesaria para llevar a cabo su misión. Mire bien el capítulo 1, déle una ojeada. Le voy a decir, en resumen, qué hay aquí. Lo que acabamos de ver en el capítulo 1 es que los discípulos se prepararon para el comienzo de la obra del Evangelio y están esperando en obediencia y en compromiso con Cristo. Y en esa preparación previa, varias cosas pasaron. Primero, vieron al Cristo resucitado. Segundo, recibieron instrucciones de Él. Tercero, vieron a Cristo ascender al cielo con la promesa de que retornaría. Cuarto, designaron el liderazgo que les hacía falta. Y quinto, esperaron en unidad y en oración. Eso es lo que se ve en es un resumen de este capítulo. Ahora, esto que acabo de decir, ¿qué quiere decirnos a nosotros? Yo creo que lo que este capítulo nos quiere decir es que los preparativos para la obra de Dios incluyen una obra que usted y yo tenemos que hacer como iglesia. Perdón que insista, tenemos una misión dada por Dios. Tenemos una obra que hacer, por eso tenemos que prepararnos. Los preparativos para la obra de Dios, según este capítulo, incluyen, número uno, para nosotros, número uno, tener al Cristo adecuado o correcto. Son los primeros versículos. Segundo, tener la instrucción correcta en el momento correcto. No se preocupe si no llega a notar, todos esos son los puntos que después vamos a desarrollar. Número 3, esperar el poder necesario. Número 4, estar en el lugar indicado. Número 5, tener los líderes necesarios. Y número 6, estar en la espera correcta. Los repito, ¿sí? Por si acaso, los preparativos para la obra de Dios incluyen, número 1, tener al Cristo correcto o adecuado. Número 2, tener la instrucción correcta en el momento correcto. Número 3, tener el poder necesario o esperar el poder necesario. Número 4, estar en el lugar indicado. Número 5,
tener los líderes necesarios. Y número 6, estar en la espera correcta o adecuada. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros, Iglesia Cristiana Oasis, a ti y a mí, hoy día, en este año, en este lugar? Yo creo que el propósito de este pasaje, hermanos, es, en primer lugar, que entendamos el impacto, el compromiso y la misión que el Cristo resucitado debe causar en nuestras vidas. El impacto que el Cristo resucitado debe causar en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas personales, como en nuestras familias, como en nuestra iglesia. Porque el impacto que nos debe causar la presencia y la autoridad de Cristo es lo que va a hacer que vivamos con más propósito y misión. Yo creo que el segundo propósito que Dios quiere obrar en nosotros en este capítulo es que apreciemos cuán disponible está la promesa del poder del Espíritu Santo, cuán necesario es para nuestras vidas y cómo deberíamos, como iglesia, vivir en mayor dependencia del Espíritu. Otro propósito que yo deduzco de aquí es que organicemos nuestra vida personal. Organicemos nuestra vida de iglesia, nuestro discipulado, nuestra enseñanza, nuestra membresía, nuestras actividades, de una manera más acorde con el Cristo que nos está mandando a cumplir su misión. Del Cristo que nos está mandando con autoridad a expandir el Evangelio. Repito esto tercero. Organizar nuestras vidas y organizar nuestra iglesia, sea discipulado, enseñanza, membresía, actividades, de una manera más acorde con el Cristo que nos está mandando a continuar su misión. ¿Amén? ¿Se entendió? Pero vamos por partes. Vamos por partes. Cuando yo veo este capítulo, los preparativos para la misión de la iglesia, para la obra de la iglesia, pienso que hay 3 clases de iglesia hoy en día en relación a la autoridad de Cristo y a la misión de Cristo. Existen iglesias con muchísimos modelos de misión, técnicas, alianzas estratégicas y esfuerzos totalmente humanos y mundanos para empezar una obra, para empezar una célula, para hacer florecer la iglesia, como por arte de magia, por medio de mercadotecnia, por medio de dinero, por medio de farándula y espectáculo, y por todo eso. Hay de todo. Siempre me acuerdo de una iglesia en Minnesota, en Minneapolis creo que fue, en el mall más grande del mundo. El pastor tuvo una visión maravillosa, entre comillas, tuvo una idea genial, dijo, para que aquí empiece una obra y para que aquí haya gente, vamos a hacer una iglesia dentro del mall, porque como a todo el mundo le gusta ir al mall los domingos y a comprar los domingos, también van a entrar a la iglesia. Y a sus miembros los instruyó, lleven dinero y lleven ropa cómoda los domingos, porque así van a hacer 2 cosas, ir a la iglesia e ir al mall a comprar. La idea prendió, imagínense, como pólvora. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué querrían más, el mall o la iglesia? No sé, pero una idea mercadológica fantástica. Hay otra historia que yo conozco, no voy a decir dónde, de un creyente, hombre de negocios, también detectó en los países desarrollados, cuando hay crecimiento demográfico, inmediatamente, con mucha precisión,
se dan cuenta cuando un nuevo centro comercial hace falta. Eso por estadística, por X cantidad de población, se necesita un centro comercial. Pues esta persona se dio cuenta, ¿verdad? Ese vecindario comenzó a crecer, ese nuevo vecindario dijo, aquí es. Y compró varias propiedades en el nuevo centro comercial. Y dijo, aquí pongo la iglesia, y comenzó a invitar a la gente, y bien. Pero lo que quiero enfatizar es que esta persona, lo único que vio necesario para poner una obra ahí, era la inversión en cantidad de dinero que se necesitaba. Se necesita un lugar bueno, en el centro comercial, de tal tamaño, de tal atractivo, y ya, eso es todo lo que hizo para que la obra de Dios floreciera. Bueno, pues al pasar 2 años, la deuda no le daba para cubrir el dinero. ¿Saben qué pasó? Fácil, vino otra franquicia eclesiástica y le dijo, bueno, o lo pierdes con el banco o nos lo dan a nosotros baratísimo. Te lo compramos y le ponemos el nombre de nuestra iglesia, le ponemos nuestro pastor, nuestros líderes y tú te vas. Ni modo, se la vendió, recibió el dinero y se fue. Lo que le pasó terminó como empezó y al siguiente no sé cómo le irá. Pero me refiero que hay toda clase de ocurrencias para hacer la obra de Dios. Ese es un tipo de iglesias, de misiones. El otro tipo de iglesia es el que no hace nada, que también está mal. Pero aquí están los preparativos. Primero, tener al Cristo correcto. ¿Cómo es esto? Bueno, dice aquí que Cristo, cuando resucitó, se les apareció, se les presentó vivo, les habló, les dio mandamientos e instrucciones, lo vieron y lo vieron ascender. Estas personas tenían un correcto conocimiento de Jesucristo y una correcta relación con Él. Por eso ya estaban listos. Estos discípulos, futuros obreros, tenían con ellos a un Cristo hombre y Dios, un Cristo que murió, un Cristo que resucitó, un Cristo que estaba vivo ahora delante de ellos, un Cristo con toda la autoridad en los cielos y en la tierra, un Cristo que los instruyó y los preparó, un Cristo que ascendió a los cielos y un Cristo que retornaría. Por eso tenían al Cristo adecuado. Y ellos lo sabían, lo conocieron, lo vieron, lo escucharon, lo siguieron, creyeron en Él, lo adoraron. Ellos sabían que Cristo tenían. Y ahora tenían que aceptar la idea que lo que ahora viene es obedecer el mandato del Cristo que ellos habían conocido. La obra de Dios tiene su origen y se desarrolla a partir de la realidad innegable de la vida de Cristo. ¿Quién es y quién fue Jesucristo? A partir de la realidad innegable de los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Esto es una continuación de la obra de Cristo. Esta es la razón de la obra. El motivo y el mensaje de la obra sale de lo que Jesucristo es y de lo que Él ha hecho. Entiendan esto. La obra en los hechos, la obra de la iglesia, de los discípulos, no tenía nada que inventar. Solo tenía que proclamar lo que Cristo había hecho antes. Las cosas, dice ahí, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que sucedió en Jerusalén, esa explosión, vamos a decir así, evangelística, en verdad comenzó años antes en Galilea, cuando Jesús comenzó a predicar.
El reino de Dios se ha acercado. ¿Ven el paralelo entre la obra de los apóstoles y la obra de Jesús? Es la misma, una es la continuación de la otra. Pero la continuación no es más que la extensión y la proclamación de quién es Jesucristo. Y lo que los discípulos tenían que estar seguros era que Jesucristo ellos tenían y habían conocido. Eso es la obra de Dios. Nada más que una extensión y un despliegue de la autoridad de Cristo, de la realidad de que Cristo está vivo, del hecho de que Cristo vino a este mundo, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió, que Él está sentado a la diestra de Dios, que Él tiene todo el poder y señorío y que Él regresará. Eso es todo. Esa es la razón de la obra. Ese es el mensaje de la obra. Ese es el impulso, el fundamento de la obra. Y ya, tú puedes ir donde sea y hacer lo que Dios quiere que hagas si tienes al Cristo correcto y tienes la relación correcta con Él. De lo demás no te preocupes, Tú puedes ir a otro país a fundar un orfanato por la autoridad de Cristo que te manda y porque sabes que Cristo murió, resucitó, ahora vive, ascendió, es Señor y regresará. Y eso te basta para hacer la obra y para hacer lo que sea. Tú puedes ir a Montecristi a predicar el Evangelio. Tú puedes ir al fin del mundo. Tú puedes ir a los hospitales. Tú puedes ir a predicar a las cárceles. Tú puedes ir a la casa de un vecino a predicar la palabra, a abrir una célula. Tú puedes ir al campo misionero más hostil y remoto, porque Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó, ahora es Señor de señores. Y eso es suficiente. La obra de Dios depende de las promesas, los mandatos y la autoridad de aquel que murió y resucitó y está sentado en el trono. Eso es lo primero, tener al Cristo correcto. Y eso es suficiente. Segundo, entender el tiempo correcto, tener la instrucción correcta en el momento correcto. Versículo 3, después que dice que se presentó vivo, apareciéndose durante 40 días, dice, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. En el versículo 6 le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dijo, a ustedes no les corresponde saber eso acerca de los tiempos y las épocas que Dios ha puesto en su sola autoridad. ¿Qué vemos ahí? Los discípulos erraron al relacionar la obra del Cristo resucitado, es decir, la predicación del Evangelio a todo el mundo, relacionar eso con la restauración del reino de Israel como en el Antiguo Testamento. Recordemos que Israel en el Antiguo Testamento era la manifestación visible del reino de Dios en una teocracia demarcada en una nación geopolítica, es decir, demarcado ese reino en un contexto nacional, territorial, físico, cultural. Ese era el reino de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ellos estaban preguntando si eso se restauraría y Jesús le dice, no, de eso no es lo que estamos hablando ahora. ¿De qué estamos hablando ahora? En el versículo 3, miren ahí, cuando dice al final, Jesús pasó 40 días hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿De qué estarían hablando? ¿De qué temas? Bueno, un pasaje que es exactamente este mismo, pero en otras palabras, es Lucas 24. Mírenlo conmigo. Lucas 20, este pasaje
los primeros 14 versículos de Hechos 1 es la repetición de Lucas 24. En Lucas 24, en el versículo 36, Jesús se le apareció a todos, les dio pruebas, verso 39, indudables de su resurrección. Y en el versículo 44 les dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ese era el tema que Jesús habló con ellos. Ese era el tema del reino de Dios. ¿Cuál? Primero, las Escrituras lo que enseñan es acerca de la persona y la obra redentiva de Jesucristo. ¿Ok? Versículo 44, versículo 46. Ellos, después que Cristo resucitó, tuvieron por fin un entendimiento iluminado y claro de las Escrituras en base a la persona y la obra de Cristo. La segunda parte del reino de Dios está en el versículo 47. En base a eso que sucedió y que ya estaba testificado en las Escrituras, es decir, la obra y la vida de Cristo, ahora se debe predicar el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Esa obra tiene que llegar a todo el mundo. Ese es el segundo punto del reino de Dios. El tercer punto del reino de Dios, verso 48, es: ¿quiénes son los mensajeros? Y el cuarto punto del reino de Dios, verso 49, ¿cuál es el poder que se necesita para que eso se cumpla? ¿Ok? En Marcos, no lo busque, pero en Marcos capítulo 1 Jesús comenzó su ministerio. ¿Y saben cómo comenzó? Con el reino de Dios. Dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dijo acerca del reino de Dios? Dijo: arrepentíos y creed el evangelio. Ese es el reino de Dios. Volvamos a Hechos. Pero los discípulos estaban preguntando otra cosa. La pregunta de los discípulos estaba fuera de contexto, fuera de tiempo. Tenía un ingrediente futuro, escatológico, que no era para el momento. Tenía un ingrediente demasiado nacional, político, para el momento. Era el tiempo de un reino espiritual enfocado totalmente en el mensaje del evangelio para anunciarse y llevarse a toda la tierra, para que se formara, se levantara la iglesia de Jesucristo. Así que lo que Jesús les había anunciado y preparado en todo ese tiempo después de su resurrección no tenía nada que ver con la restauración nacional de Israel. Y miren lo que hizo Cristo. Cristo les dice en el verso 6 y 7, no les voy a decir nada acerca de esa pregunta. Por ahora ustedes no tienen que saber nada acerca de la restauración nacional de Israel. Lo único que ahora necesitan saber, verso 8, ustedes no tienen que saber nada de la restauración de Israel, pero, verso 8, lo único que ahora necesitan saber es que ustedes tienen la misión de ser mis testigos hasta lo último de la tierra y que yo les daré el poder necesario para que esto se cumpla. Es decir, hermanos, lo más importante en este punto es entender lo que es el reino de Dios y la conexión entre la realidad de ese reino aquí en la tierra y la tarea de los discípulos.
Los discípulos es como dijeron, wow, tenemos 40 días que nos han dado un curso acerca del reino. Ahora viene la pregunta. Es Israel, ¿verdad? No. Ahora viene, ¿cómo se conecta eso? Recibiréis poder. ¿Ven la conexión entre el reino de Dios y la misión? Es como que nosotros nos sentemos a planificar acerca de la iglesia, las actividades de la iglesia y cómo contribuir en la expansión del reino de Dios, de la proclamación del evangelio en este país. Y alguien sale con la pregunta, ¿eso quiere decir, pastor, que el próximo año la economía de la República Dominicana va a mejorar? ¿O en las elecciones ganará un buen presidente? ¡No! La pregunta no tiene un contexto sociopolítico. La pregunta es simplemente si la gente se tiene que salvar y reconciliar con Dios por medio del mensaje del evangelio que lo tienen que llevar los discípulos. El reino de Dios, Romanos 14, 17, dice, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siempre, desde ese tiempo, se ha confundido lo que es el reino de Dios, todo lo que abarca, sus etapas, sus consecuencias. La gente muchas veces quiere mejoría social, política, terrenal, temporal, económica, a nombre del evangelio y de la obra de Dios. Y nosotros muchas veces creemos que eso es el reino de Dios. Ay, estoy en el reino, estoy en la iglesia, estoy en el evangelio para que me vaya mejor. No, Dios está interesado en propósitos y en cosas más eternas, trascendentes, en reconciliar al mundo consigo mismo. Eso es de lo que Jesús estaba hablando aquí. Pero la verdad es que los discípulos, miren la pregunta que les salen. La verdad es que muchas veces por eso a nosotros nos interesa leer más el periódico que la Biblia, porque estamos más interesados en nuestro bienestar socioeconómico, político, nacional, que en el reino de Dios. Dios está ocupado, Dios está obrando. La tarea de esta época es el evangelio. No es sociopolítica, económica, terrenal, temporal, aunque Dios también tiene el gobierno sobre esas cosas. Y tenemos que orar para que haya paz, bienestar, prosperidad. Pero el reino de Dios se ha acercado. ¡Ajá! ¡Gloria a Dios! ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a tener una mejor nación? No necesariamente. De hecho, a veces para que el reino de Dios avance, hay que tener una peor nación. En serio. El reino se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. La ocupación y el negocio de Dios es expandir su reino. Ese reino es la revelación de la obra de Cristo y su señorío en los corazones por medio del evangelio, para que la gente se arrepienta en cuanto a su relación con Dios y crea en la obra de Cristo en la cruz. Si no tenemos la instrucción correcta para este tiempo, entonces nos vamos a pasar los próximos 40 años. Dios, ¿qué tienes para mí? Un nuevo carro, una nueva casa, un nuevo trabajo. Dios, lo único que quiero es que nos vaya bien. Ese no es el reino de Dios, aunque Dios tiene cuidado de usted. Esas son añadiduras. Tercero, esperar el poder necesario. Versículo 5. Quedaos en la ciudad de Jerusalén, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Versículo 8, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Por qué es tan importante esta promesa? Porque el distintivo característico de los creyentes del Nuevo Testamento es que ellos viven y obran en el poder, en las fuerzas, en la energía, en la capacidad que les da el Espíritu Santo que vive en ellos. Poder, dunamis, es la palabra griega, de donde viene la palabra dinamo. ¿Han escuchado la palabra dinamo? El dinamo es el generador o la fuente primaria de poder y energía necesario para hacer funcionar una máquina, por ejemplo, una maquinaria. En este caso, la máquina es la iglesia o el creyente. De ahí viene el poder y la capacidad suficiente y necesario. En el caso de la persona del Espíritu Santo, quien es Dios, es un poder ilimitado, infinito, suficiente, porque ese es uno de sus atributos como Dios. Él es todopoderoso y necesitamos sus fuerzas, su poder, su capacidad, su ayuda. Pero para entender mejor de qué poder está hablando aquí Jesús, hay que ver que ese poder viene, como dice aquí, al ser bautizados con el Espíritu Santo. Verso 5. La palabra bautizar me gusta porque es un término que significa ser sumergidos, ser hundidos, ser saturados en el poder, en la capacidad, en la obra del Espíritu Santo. Somos saturados por el Espíritu Santo, sumergidos para que podamos ser transformados, capacitados para vivir, fortalecidos para obrar y para servir. Así lo necesitamos. Puede haber obra porque hay una promesa dada por nuestro Señor que Él nos habría de capacitar, Él nos habría de fortalecer, Él habría de estar con nosotros. Tenemos, hermanos, que darle la debida importancia y apreciar en la dimensión adecuada el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque algunos de nosotros nos podemos dar el lujo de vivir en debilidad, lejos, y estando el Espíritu de Dios apagado o contristado en nosotros. Este versículo es la esencia de todo el libro de los Hechos es la demostración de lo que este versículo promete. Lo que vemos aquí es que el indispensable director de esta obra, guionista, actor principal de esta obra, es el Espíritu Santo. Todos los demás somos colaboradores, actores secundarios, supeditados a la obra de Él. Por eso el cuidado de nuestra relación con el Espíritu Santo, la honra que el Espíritu Santo merece, nuestra dependencia del Espíritu Santo, la sensibilidad que hay que tenerle al Espíritu de Dios, es algo que debe ser más importante en nuestras vidas de lo que a veces pensamos. ¿Cuánto dependes del Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelas el Espíritu Santo? ¿Cuánto obedeces al Espíritu Santo? ¿Cuán sensible eres al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitas el Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelas el Espíritu Santo? Pero si para ti es algo opcional, es así de simple. Si en la vida diaria no le damos la honra y la importancia que el Espíritu Santo debe tener en nuestras vidas, no importa que tú creas en Él porque la Biblia lo dice,
no habrá efectividad, no habrá impacto, no habrá servicio fructífero en tu vida, porque no necesitas al Espíritu de Dios como debieras necesitarlo, no lo tratas como debes tratar. A veces le pedimos al Señor, oh Señor, lléname con tu Espíritu Santo, fortaléceme con tu Espíritu Santo, ¿pero para qué? ¿Para obedecerlo? ¿Para qué se lo pedimos? ¿Para dormir mejor? ¿Para ver más televisión? Eso es como comprarse un carro de 8 cilindros de 600 caballos de fuerza para tenerlo parqueado o para ir a 2 cuadras solamente a 20 kilómetros por hora. ¿Para qué le pides al Señor que te fortalezca si no obedeces, si no vives con misión, si no vives con compromiso, si no vives para el Evangelio? ¿Para qué te va a fortalecer? Dime. Para que no me pase nada y llegue a mi casa tranquilito y a las 6 de la tarde. Y pueda ver mi programa favorito. No. Cuarto, estar en el lugar indicado. Versículo 4, versículo 8. Quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Versículo 8, salgan cuando llegue el poder adecuado. A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. La iglesia está ubicada en el mundo, ha sido puesta aquí, en Santiago, en donde esté. Les voy a dar una gran revelación misteriosa, fantástica, oculta, para que cumpla una misión en el mundo. ¿Qué? La iglesia no está en el mundo para vivir concentrada en ella misma, ocupado solo en ella misma, si no Dios la hubiera sacado del mundo. ¿Dónde está la iglesia? Está en Jerusalén. ¿Por qué está en Jerusalén? Que en este caso sería Santiago. Porque tiene una misión. ¿Dónde está la iglesia? Cerca de Judea. ¿Por qué está cerca de Judea? Porque tiene que llegar a Judea con el Evangelio. ¿Dónde está la iglesia? Está en el mundo. ¿Por qué está en el mundo? Porque tiene que alcanzar el mundo. No está aislada del mundo. No ha sido puesta en el mundo solo para que el Señor le provea un local donde reunirse. Ya encontramos el lugar de nuestro reposo. Cierren la puerta, que nadie nos moleste, que el mundo se hunda. Vivamos felices. El foco de acción es cada criatura y todo lugar y literalmente todas las naciones. Si alguien tiene que ir, moverse, llegar y viajar, es quien tiene el Evangelio. Y quien tiene el Evangelio es la iglesia. Como iglesia debemos sentirnos llamados a llevar el Evangelio y a contribuir efectivamente con el progreso del Evangelio en todo el mundo, en todo este país, en todo Santiago o donde Dios nos abra puerta y especialmente en los lugares más necesitados del Evangelio. Hermanos, cuando la iglesia habla de la obra de Dios, un tema incluido es las misiones. Ir, viajar a la esquina, a la otra ciudad, a lo más lejos de República Dominicana y a todas partes del mundo. La iglesia habla de viajar, pero cuando la iglesia habla de viajar, no está hablando de hacer turismo. Gloria a Dios, tenemos un paseo, hermanos, a Cuba. No está hablando de viajar porque tiene recursos o de desperdiciar recursos. Está invirtiendo en la obra más importante del mundo, que son las misiones. ¿Qué responderías si el jefe de tu empresa te dice, fulano, necesito que vayas a Japón en representación de la empresa a comprar unas máquinas? ¿Le harías caso? ¿Te sentirías contento, honrado, privilegiado? ¿Te sentirías comprometido? ¡Wow! Mi empresa me va a mandar a Japón.
Bueno, pues aquí tenemos a la empresa, aquí tenemos al jefe. También. Apenas voy a mencionar los últimos 2 puntos. Número 5, tener los líderes necesarios. Verso 15 al 26. Eligieron a Matías en lugar de Judas para que ocupe su lugar con los 12 apóstoles. Estos 11 eran gente que había sido llamada y escogida por Jesús, instruidos por Él. Eran sus seguidores. Y eran gente que habían visto a Jesús y que sabía que había sido comisionada para una tarea mundial. Era gente muy comprometida, tenían un llamado evangelístico y misionero dado por Jesucristo para ellos, y sabían que los encargados, responsables y líderes principales de esa obra tenían que estar ahí y tenían que estar completos. Algunos dicen que no había necesidad de poner a Matías, pero yo creo que sí, en primer lugar, porque la Escritura así ya lo había predicho. Y en segundo lugar, porque ellos sabían el rol crucial que los apóstoles tendrían en la obra del Evangelio y en la predicación. Apuntaron a uno más porque aunque habían 120, aunque habían muchos discípulos, habían 12 líderes que conocían su compromiso y su llamado. Por último, estar en el lugar indicado, tener la espera indicada. Dice en el versículo 13 al 14, estaban en espera, estaban unánimes, estaban en oración, unidos en un mismo propósito. Sabían que había llegado el tiempo, el Señor Jesús ya se había ido. Y qué cosa tan tremenda que le dijeron: Señor, te vas al cielo, no te veremos visiblemente hasta cuando regreses. ¿Cuáles son tus últimas palabras para nosotros? Y las últimas de las últimas palabras de Jesús fueron: no se olviden de lo que tienen que hacer ahora. Yo ya no voy a estar. Ustedes quedan en lugar mío. No les dijo: no se olviden de mi amor, no se olviden del sermón del monte. Les dijo: hagan su tarea ahora que yo me voy. Entonces ellos tenían que estar a la espera del poder necesario, reunidos, unidos en oración con ese propósito. De hecho, literalmente los 12 se mudaron ahí al aposento alto. Y los demás tuvieron, María, los hermanos de Jesús. Todo el mundo estaba concentrado en lo que iba a pasar. Qué lindo. Terminamos ahí, hermanos. En conclusión, la provisión, los ingredientes para tú y yo hacer la obra de Dios ya están provistos. Quizás no los hemos entendido, o quizás no los hemos buscado lo suficiente, o quizás no nos interesa, porque no queremos meternos en semejante tarea. Pero están ahí. Hay veces que tenemos una tarea, un proyecto por hacer y nunca nos preparamos, porque estamos ocupados, concentrados en otras cosas. Y lo que tanto quisiéramos que sucediera nunca sucede porque le damos prioridad a otras ocupaciones. Y nos gusta dejar la tarea del Evangelio para última hora o para cuando suframos persecución y escasez. Y ahí sí, o vamos o nos van. O vamos, ¿verdad? La obra de Dios se hace con estos ingredientes.
lo que algunos miembros de esta iglesia hacen, tienen y están disfrutando de 10, 15 años para acá, es debido a lo que más viejos de esta iglesia hicieron hace 20, 25, casi 30 años atrás. Y lo que esos creyentes más viejos recibieron fueron los que otros trajeron de otro lugar. Pero todo comenzó en Galilea, cuando Cristo comenzó a predicar: el reino de Dios se ha acercado. Vinieron los discípulos, vinieron otros, y ahora, cierro con esto, nos toca a nosotros y a nadie más. No le toca a Pedro, a Pablo, ni a Esteban, ni a Lutero, ni a Wesley. A nosotros en este tiempo. Hagamos los preparativos. Levántate en el nombre de Cristo. Pongámonos de pie, oremos.